Sí, uno, si tenemos algún síntoma que denote una debilidad muscular, que al subir las escaleras me canso. Estamos en la comunicación ya con nuestro invitado, el doctor Víctor Suárez Moreno, jefa del Instituto Nacional de Salud. Ya hemos tenido una entrevista previa hace algunas semanas donde nos explicaba a detalle qué es el síndrome de Guillain-Barré. Lo que nos interesa ahora es hacerle todas las preguntas correspondientes para poder prevenir. La prevención ahora es la clave. Así es, doctor Víctor Suárez, ¿qué tal? Buenas noches, bienvenido a Exitosa. Doctor Suárez, buenas noches, bienvenido. Bien, vamos a buscar mejorar la comunicación con el doctor Víctor Suárez Moreno, jefe del Instituto Nacional de Salud, para que pueda recalcar ya las indicaciones que hemos brindado y que el MINSA ha brindado sobre el correcto lavado de manos, consumir alimentos de fuente segura, utilizar las mascarillas nuevamente si es que así es necesario. Doctor, buenas noches, bienvenido a Exitosa. Bien, vamos a retomar la comunicación en estos momentos con el jefe del Instituto Nacional de Salud, el doctor Víctor Suárez Moreno, para hablar más ampliamente sobre ese tema del síndrome de Guillain-Barré, que ha hecho que en Ecuador se activen sus cercos epidemiológicos, se active la vigilancia correspondiente en nuestra frontera que compartimos con dicho país, ante el riesgo de que esta situación podría traspasar las fronteras nacionales. Así es, lo que han mencionado mediante un comunicado de prensa es que los virus respiratorios asociados al síndrome de Guillain-Barré podrían ser los de la influenza, así como otros virus causantes del dengue, el Zika, antes de lo que debemos mantenernos alerta y tomar las medidas preventivas. Y sabemos que se nos viene el fenómeno del niño, Pedro, el fenómeno del niño global, y el dengue es una enfermedad que es posible que pueda aflorar. Entonces, autoridades, tenemos que prevenir. Reiteramos el saludo al jefe del Instituto Nacional de Salud, el doctor Víctor Suárez Moreno. Doctor, buenas noches. Buenas noches, ¿cómo están ustedes? ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches, doctor. Bienvenido a Exitoso. Hemos podido leer ya las indicaciones porque la prevención es la clave. Queremos que usted lo pueda reiterar y que nos explique ese comunicado donde algunas enfermedades respiratorias o gastrointestinales, infecciones podrían desencadenar un síndrome de Guillain-Barré. No en todos los casos, pero sí ha habido algunos casos a nivel nacional. Sí, lo que sucede es que el síndrome de Guillain-Barré es una enfermedad que se le conoce como autoinmune. Es decir, nuestras propias defensas llegan en algún momento a atacar nuestro propio sistema nervioso y eso causar este cuadro de parálisis, de debilidad muscular que caracteriza el síndrome de Guillain-Barré. Es una enfermedad muy poco frecuente y que algunos estudios lo han relacionado con algunas infecciones previas que pueden haber ocurrido en algunas semanas antes de presentar el cuadro. Estas enfermedades pueden ser a veces enfermedades respiratorias o enfermedades diarreicas o enfermedades como el dengue, el Zika u otros virus que pueden haber infectado a las personas. Entonces, por eso es importante protegerse contra todas las infecciones, no solamente por el hecho de la infección per se, sino que las personas susceptibles podrían tener. Ahora, doctor Suárez, sin embargo, ¿cómo se desencadena esto? Es una duda que tengo y que hasta el momento no soy médico, soy periodista, pero sigo un poco intentando escarbar en la lógica humana de cómo es que si es algo que no se trata de un nivel contagioso, ¿cómo se da en cadena? Cuando tenemos más de 150 casos de ese tipo, creo que 180, corríjame con la cifra por favor, que se den de forma simultánea. ¿Qué ha pasado con esas más de 100 personas como para que todas estas presenten este síndrome? Sí, han ocurrido hasta el último reporte 191 casos a nivel nacional. Ya. Más o menos la mitad de ellos han ocurrido a partir de la primera o segunda semana de junio hasta la fecha. Es decir, en este último mes es donde ha ocurrido prácticamente la mitad de esos casos. Y por eso es que llamó la atención y ha motivado estas acciones que se han ido realizando, que ustedes conocen, de la Secretaría de Emergencia Sanitaria, adquirir los suministros como la inmunoglobulina para atender a los pacientes. Y sí, entiendo, es difícil comprender en qué consiste esta enfermedad. Como ya se ha reiterado, no es una enfermedad transmisible per se, sino que es una enfermedad que en algunas personas
susceptibles a desarrollar esta enfermedad, hacen una especie de ataque de nuestras propias defensas contra nuestro propio sistema nervioso. Pero ¿por qué se desencadena esto? Porque en algunos casos han habido infecciones previas, ¿no? Alguna infección por algún virus o bacteria que ha desencadenado este proceso autoinmune, ¿no? Entonces, en algunos casos estas bacterias pueden ser Campylobacter, como se ha descrito en un brote anterior, puede ser virus respiratorios, o pueden ser mismo dengue, Zika, puede ser el Haemophilus influenza, pueden ser muchas bacterias o virus que causan una enfermedad infecciosa, sea respiratoria o diarreica, y en algunas personas susceptibles esto puede llevar a que se encadenen un síndrome Guillain-Barré. Pero el síndrome Guillain-Barré per se no es transmisible, o sea, no es que yo que tengo Guillain-Barré le pueda contagiar a otra persona o alguien que está cercano a mi casa. Este brote, ¿por qué se ha dado? Es un poco todavía difícil poder explicarlo adecuadamente. Puede haber estado asociado, por un lado, a los casos de dengue. Está descrito que después de un cuadro de infección por dengue, algunos podrían desarrollar síndrome de Guillain-Barré, y muchos de estos casos que hemos encontrado justamente se están dando en zonas donde hemos tenido un brote bastante grande de dengue, como es Chiclayo, La Libertad, Piura, Lima mismo. Pero también es cierto que se ha descrito que infecciones previas por Campylobacter también pueden haberse dado estas enfermedades, y de hecho en varios de los casos que hemos estudiado hemos logrado aislar esta bacteria, Campylobacter, sugiriendo que también podría haber sido desencadenante de esta enfermedad autoinmune, ¿no? Por eso es que lo que recomendamos en general para prevenir esto es, bueno, por un lado, si tenemos los síntomas de debilidad, acudir inmediatamente al hospital, pero por otro lado, como medida general, tomar todas las medidas necesarias para evitar infecciones respiratorias o infecciones diarreicas, ¿no? Que consiste básicamente en lavarse las manos, preparar bien los alimentos, lavar los alimentos, cocinarlos bien, para evitar que se puedan transmitir cualquier infección que pueda en algunas personas susceptibles desencadenar este cuadro, ¿no? Y entendemos que la incidencia aumenta con la edad y en su mayoría los casos se han registrado en hombres. ¿Esto a qué se debe, doctor Suárez? Sí, es cierto. En este caso hay una mayor proporción, creo que un poco más del 60% de los casos corresponden a hombres. No necesariamente refleja una especial susceptibilidad por parte de los hombres, sino quizás algún mayor riesgo de exposición a un agente infeccioso que hayan desarrollado esta enfermedad, o de repente es cuestión simplemente de tener un poco más de casos en completar el año para ver toda la data completa, y quizás ahí tengamos una equiparidad mayor entre hombres y mujeres, ¿no? Pero de fondo inicialmente no hay una clara diferencia por sexo. Obviamente si son personas de mayor edad, o sea, en general extremos de la vida, niños pequeños o adultos mayores, sí tienen mayor riesgo de desarrollar una enfermedad severa, terminar en unidad de cuidados intensivos y eventualmente requerir ventilación mecánica. Hasta este momento, solo el 15% de los casos han requerido ventilación mecánica, ¿no? Los demás pacientes han logrado recuperarse del cuadro agudo sin necesidad de entrar a este tipo de procedimientos más invasivos y que requiere un cuidado muy intenso por ser un tema de soporte mecánico de la ventilación, ¿no? ¿Y por qué exactamente hay este mayor nivel de incidencia en niños, según lo que se conocía en su oportunidad? Porque hay varios casos, por ejemplo, que también se encuentran reportados con pacientes internados en el hospital de niño. ¿Qué es lo que sucede allí con esas criaturas para que desencadenen ese síndrome? Bueno, en los datos que tenemos actualmente, la de este año, si bien está afectando a todos los grupos de edad, principalmente está afectando a los adultos, ¿no? El mayor número de afectados se está dando en los adultos, los mayores de 20 años y menores de 65 años, ¿no? Sí, es cierto que hay algunos niños con el cuadro de Guillain-Barré, pero como ocurre con toda la población, ¿no? Ahora, recordemos que este cuadro es una enfermedad que se da todos los años y siempre ocurre, ¿no? De hecho, hasta mayo ya teníamos 100 casos acumulados, que era más o menos el número esperado, solamente que este último mes sí hemos tenido un aumento importante en el número de casos, y por eso las acciones de la declaratoria de emergencia, las acciones que estoy llamando.
Bien, doctor Suárez, por favor, siendo claros y precisos, ¿cómo podemos prevenir ese síndrome de Guillain-Barré? Sí, uno, si tenemos algún síntoma que denote una debilidad muscular, que al subir las escaleras me canso, ¿no? No responden adecuadamente mi fuerza muscular como uno la conoce, y esto siente uno que está avanzando de un día para otro, entonces debemos acudir al hospital prontamente para poder ser atendidos, una buena evaluación cuidadosa y evitar que se puedan complicar más, ¿no? Esa es identificación temprana. Y por otro lado, como una medida general, es evitar, tomar todas las medidas necesarias para evitar las infecciones. Evitarlas, porque de por sí nadie quiere tener una infección diarreica o una infección respiratoria o tener dengue, sino porque además de eso, en algunas personas susceptibles vamos a tener el riesgo de poder desarrollar Guillain-Barré. ¿Y cuáles son esas medidas de prevención de las enfermedades infecciosas? Uno, básicamente, es el lavado de manos, ¿no? Dos, para las infecciones respiratorias, usar mascarilla cuando estamos frente a una persona que está enferma o quien tiene síntomas respiratorios, ponerse la mascarilla para evitar contagiar a otro. Y para las enfermedades diarreicas, enfermedades como el tipo, las causadas por Campylobacter, que estamos hablando ahora, es tener mucho cuidado con los alimentos, ¿no? Lavarse las manos para preparar los alimentos, lavarlos, estos mismos alimentos, evitar su contaminación con otros alimentos que estuvieran crudos, cocinarlos bien, lavar la zona de preparación de alimentos que no esté sucia, ¿no? Porque ahí también es una fuente de contaminación. Y luego todas las personas que se dedican a comercio de estos alimentos, también tomar todas las precauciones en la preparación de los mismos para que lleguen alimentos saludables a la mesa de la población. Bien, perfecto, doctor Suárez. Muchas gracias por la comunicación alcanzada. Gracias. Por eso te digo. Muy bien. Ha sido Gracias. Víctor Suárez Moreno, jefe del Instituto Nacional de Salud, conversando con nosotros sobre el tema del síndrome de Guillain-Barré.